Hola, tantos, bienvenidos a esta nueva tertulia, vamos a decir otra vez del pueblo, porque somos el pueblo y hablamos para ustedes, para el pueblo. Hace más de 2 años, casi 3, estábamos tan tranquilos cuando empezamos a escuchar en los medios de comunicación que allá, por Wuhan, una ciudad, andaba pues una especie de virus, un virus, decían, que se expandía. Pero bueno, era en China, nos quedaba muy lejos. Lo que pasa que ese virus empezó a correr y se extendió por Europa y por el resto del mundo. Ahí nos empezamos a preocupar. El 11 de marzo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, decretó ya la pandemia, aquella que se llamó y se sigue llamando COVID-19. Entonces ya nos empezamos a alarmar. El 21, me parece que fue de marzo, ¿no? El gobierno de España decretó el estado de alerta. Lo que vino después todos lo saben, confinamientos, enfados de la gente, medidas de precaución para que no se expandiera el virus, como la mascarilla, lavarse las manos. Algunos estaban de acuerdo, otros no. Hubo mucha controversia en eso. Parece ser que al final esto fue una medida que logró pues, paliar un poco la dimensión de aquel virus tan tremendo. Ahora, 2 años después, y estamos aquí, pero el virus también sigue entre nosotros. Parece que con menos agresividad, pero siguen. De lo que vamos a hablar hoy aquí no es del virus, sino qué pasó después del virus. ¿Qué ocurre con las personas que tuvimos que pasar por aquellas medidas? Porque se habla de depresiones, de cantidad de secuelas. Y es de lo que vamos a hablar aquí en esta tertulia de hoy. Pero antes vamos a ver qué nos dice desde Madrid el periodista Víctor Manuel Arenas, que siempre hace esa introducción tan documentada. De los últimos acontecimientos que hemos padecido, la pandemia de COVID-19 es sin duda un hecho que nos ha marcado a todos en mayor o menor medida. A pesar de que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud ha puntualizado un estudio denominado Enseñanzas para el futuro derivadas de la pandemia de COVID-19, la comisión de expertos de este informe califica como fracaso mundial masivo la respuesta global ante la situación que presentaba el virus, añadiendo además que se podían haber evitado millones de fallecimientos. Volviendo atrás en el tiempo, antes de varias especulaciones, olas, cuarentenas y vacunas, la mayoría de los gobiernos hicieron frente a los contagios por coronavirus, estableciendo encierros domiciliarios obligatorios por los que no se podía salir a la calle, salvo excepciones o si se poseía uno de los trabajos denominados como esenciales. Lo que parecía un encierro puntual de pocos días terminó extendiéndose más de 3 meses, asistiendo atónitos a cómo las noticias multiplicaban por días las defunciones por coronavirus. Solo la generosidad y la solidaridad de los españoles se hizo patente cuando a las 8 de la tarde se aplaudía en balcones y en ventanas con la intención de motivar a sanitarios y a la población en general. Por aquellos días se incentivó el teletrabajo, el ejercicio en casa y la repostería, y a su vez entendimos la fragilidad de la humanidad ante algunas enfermedades contagiosas de las que existe muy poca información. La ciencia, en una carrera contrarreloj y con un buen número de personas contrarias y decenas de teorías, ha logrado crear vacunas que, según un estudio inglés, han conseguido salvar miles de vidas en todo el mundo. Por otro lado, todavía hay países como China donde se continúa recurriendo a la imposición de cuarentena estricta para evitar la propagación del virus. ¿Qué opinan en plató? ¿Cuánto les ha enseñado los años de pandemia? Gracias, Víctor. Pues eso, cuánto nos han enseñado los años de pandemia. Él hablaba de solidaridad, de esfuerzos de la ciencia, de vacunas. Pero yo me quedo con ese final
¿Qué nos ha enseñado? Porque también decía él que habíamos creado conciencia, no con estas palabras, pero algo así decía, de la gravedad. No sé si a vosotros os parece así, yo no lo veo no veo que tengamos tanta conciencia de la gravedad de ese virus que todavía está por ahí, porque al principio todos lo acogimos pues con un cierto terror y de ahí pasamos a la indiferencia de quitar las mascarillas a veces cuando ya no se quitaban. Ahora mismo ya no es obligatorio llevarlas, hay algunas personas que la llevan, yo soy de las que todavía en sitios cerrados me la pongo, porque sé que el virus anda por ahí. Entonces la gente, yo creo que ya le perdió el miedo, entonces no sé si de verdad somos tan conscientes de la gravedad, aunque bueno, ahora también parece ser que es menos violento, menos agresivo, ¿no? Esto ya lo iremos sacando aquí porque además los reporteros que desde afuera van a intervenir seguro que también nos van a comentar cosas sobre esto, pero bueno, a vosotros aquí en el set, ¿creéis de verdad que somos conscientes de lo que hubo, de lo que hay? Conscientes sí somos. Lo que pasa es que como todo en la vida te vas adaptando a las circunstancias, lo vas olvidando, porque claro, no podemos estar en una alerta de miedo permanente. Incluso las vacunas han demostrado que ha bajado muchísimo la carga viral y yo precisamente he pasado un COVID, me duró 3 días, sí tuve secuelas después, pero claro, sin ese miedo que teníamos al principio. Vale, pues hemos perdido un poquito. Vamos a quedar de acuerdo en que hemos perdido un poco el miedo, ¿no? Para entrar ya en la materia, en la base de esta reunión, que es qué secuelas dejó el COVID. Somos los mismos de antes de la pandemia. Hemos cambiado en algo. Aquí hay una psicóloga, Victoria Tuya, que seguro que ella pues sí va a poder hablarnos de las emociones de las personas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que desde el punto de vista profesional... De las emociones, perdona, y de los problemas psicológicos que igual dicen que haberlos hubo, ¿no? Sí, para mí fue muy interesante, tristemente interesante, porque en el camino se quedó mucha gente, pero porque claro, lo que hablabas tú antes, si hace 2 años y medio nos dicen que nos van a encerrar, o cuando llegaban aquellas imágenes que vimos todos en la televisión de Wuhan, cuando se veían las calles desiertas, que había drones vigilando, parecía una película de terror, ¿no? Pues sí. Cuando nos lo hicieron a nosotros y nos tuvimos que quedar en casa y hacer todo aquello que había que hacer. Lo de las mascarillas, recordar que lo de las mascarillas tardó, porque no había mascarillas, porque no se tenía claro. Yo recuerdo al principio, porque se nos olvida, el cerebro es muy sabio y va borrando información que ya no es relevante, ¿no? Entonces, como yo creo que fueron momentos de mucho terror y de mucho miedo, sobre todo porque era incertidumbre, que es de las cosas peores que nos puede pasar al ser humano. No tener recursos o no saber qué es lo que va a pasar ni qué es lo que nos va a sacar de ahí. Si recordáis, había una cosa que hablábamos con los vecinos de ventana y con la gente con la que hablaba. Acordaros que las medidas nos las iban contando cada 15 días. El plan de los países no creáis que lo iban improvisando cada 15 días. Lo que pasa es que no nos podían decir de repente, vais a estar 3 meses lo que encerrados. había, claro. Nos iban diciendo, bueno, otros 15 días y a ver qué pasa. Y nos cambiaban alguna cosilla, porque el ser humano... Somos a veces incontrolables desde el punto de vista emocional, porque efectivamente, tú lo dices, que nos lo decían cada 15 días, y aún así había lo que había. Y nos lo pasábamos. Imagínate si nos lo llegan a decir. Claro. Pero bueno, aquí también hay 2 personas que tienen relación con la sanidad, o trabajan en la sanidad, que también este gremio fue un gremio muy, muy importante en la pandemia, ¿no? Fueron casi unos héroes porque estaban al pie del cañón, en primera línea, cuando no sabíamos aquel bicho cómo nos iba a atacar, y los sanitarios estaban allí, en primera línea. Pero después de eso no vamos a hablar de eso porque todos por los medios de comunicación ya sabemos más o menos lo que había. Yo sí que lo que quiero que me digáis, si es que tenéis algo que decir, es lo de ahora. ¿Qué pasa ahora? Ella, bueno, seguro que va a hablar algo más de esas secuelas a nivel psicológico, pero a nivel físico también se dice que el virus, pues a la gente que la atacó le dejó secuelas, ¿no?
Sí, y sigue dejando. De hecho, hay unos estudios, incluso lo quieren incluir también como enfermedad profesional, las secuelas, porque hay gente que tiene tal número de secuelas físicas que le han quedado post-COVID, que no se han recuperado porque han pasado más de 6 meses desde que padeció la enfermedad y las patologías que presentan pues no recuperan, que ya les queda de alguna manera como crónico, ya se empieza a contemplar también como una enfermedad crónica, pues de estos pacientes que han padecido el COVID y que siguen manteniendo secuelas. Yo conozco personalmente una persona que ahora mismo está tramitando una minusvalía porque le atacó de forma tan fuerte que le ha afectado a todos los órganos de su cuerpo físicamente, pero no solamente físicamente, sino anímicamente, porque hemos de tener en cuenta que ese aislamiento social que tuvimos, el confinamiento, lo que ha provocado ha sido también muchas patologías mentales. Se ha disparado las cifras de insomnio, de depresión, la irritabilidad, el estrés, se habla de estrés incluso postraumático. Entonces, ahora mismo se está hablando de la epidemia de enfermedades mentales que se producen como consecuencia del COVID. Aunque respecto a esto, lo que yo quiero matizar también es que yo creo que se está medicalizando mucho porque junto con las secuelas, digamos, físicas o anímicas o mentales, como queramos llamar, existen también unas consecuencias sociales. ¿Hay algo que hacer en esto de estos problemas que cuenta Belén? Bueno, el hospital, tú estás en un gran hospital. Yo sé por mi experiencia, ¿no? Yo a día de hoy todavía hay cosas que yo no hablo con la gente, ¿no? ¿Y tampoco las vas a hablar aquí? No, creo que no. Anda, Todavía ya, no. dinos algo, por fin. No, simplemente cuando de estas conversaciones que oyes en la calle, tal, que sabes que están metiendo la pata, pero calla, ¿no? Cuando dicen, no, es que lo exageraron los medios de comunicación. Yo puedo asegurar que los medios de comunicación contaban 1/3 de lo que estaba. Entonces mejor no lo dices, tienes razón. Sí, porque que no cunda el pánico. Yo creo que se pasó por todos los estados, desde exagerar hasta minimizar, según conviniese o según el momento en el que estábamos. Yo pienso que la desinformación o que la información que se nos dio muchas veces no fue realista. Con las medidas o con tal. Nos faltó información, no sé si me interesaba. Nos faltó información incluso de la procedencia del virus, porque hubo múltiples leyendas y todavía a día de hoy no sabemos ni cuándo empezó, claro. Ni siquiera cuándo empezó, sí. Porque los datos vienen de donde vienen. Ni quién lo produjo ni cómo se produjo. Efectivamente. Y yo creo que hubo falta de planificación también, porque esas medidas que se nos iban anunciando cada 15 días, yo creo que se programaban de alguna manera también sobre la marcha, ¿no? Es que eso era imposible, ¿eh? No había nada previo para... Claro, es que era un tema muy iban desconocido, improvisando, ¿no? pero claro, eso todavía te provoca muchísimo más temor, claro, era terrorífico. Yo me acuerdo de salir a la calle y que no había un alma, lo que ella decía, parecía una película de terror. Había una película que se llamaba Virus, que era de ciencia ficción, y resulta que estábamos viviendo en realidad esa escena que estaba planteada en una película. Yo lo que sí recuerdo es una sensación muy extraña cuando salí la primera vez a la calle y la gente íbamos todos con mascarillas. Yo lo que viví... Era la sensación de estar en otro lugar, en otro planeta. En cambio, ahora hemos extraña. normalizado las mascarillas, sí. Y realmente físicamente ha venido muy bien, porque resulta que el año que se pusieron las mascarillas disminuyeron muchísimo las enfermedades respiratorias y la gripe, y una de las razones por las que... ¿Querías decir algo, me parece, cuando yo interrumpí o no? Porque no, simplemente me parecía que estabas intentando... Me cortaste cuando un poco intenté contar la verdad, ¿no? Con lo cual... Bueno, pues cuenta tu verdad. No, yo puedo contar la verdad de números y objetiva, ¿no? Estamos volviendo atrás. Yo decía que al hoy, pero bueno, cuenta algo de eso. No, y volvemos a hoy es que todos los profesionales sanitarios que hemos trabajado, a día de hoy, tenemos todavía ese problema, ¿no? Ah, pues sí. Cuenta. A nivel social no lo podías hablar con nadie. Yo no podía llegar a casa a ver a mi madre, me abstuve de ver a alguien conocido. Yo trabajar en la UCI, ver muertos, ver dramas, ir a casa. Sí, era así. Si quieres se lo cuento. Si no, pero es que es tremendo y muertos, no deja de entrar un escalofrío, ¿no? Cuando se oyen cosas así. Cogías el periódico y te ponían 3 muertos. Cuando dices, si yo bajé ayer 12, ¿cómo puede haber 3 muertos si yo bajé con mis manos a 12? No podías confiar en los medios, no podías confiar en muchas medidas del gobierno, no podías
hablarlo con nadie. Yo no me iba a poner a llegar a casa a mi madre, llamar al teléfono, ¿qué tal? Bueno, bien, hombre, se lleva bien, cuando por dentro estabas roto. Solo te apoyabas en los compañeros del trabajo. Y no podías comentarlo con nadie. Incluso había momentos donde estaba muriendo la gente, tú salías de trabajar roto y veías a la gente abrazada en las sidrerías. Con lo cual eso todavía te aislaba más. Yo lo que hice fue aislarme socialmente. Por ejemplo, si hay una cosa que me quedó, fue el aislamiento social, el no abrirme emocionalmente muchas veces al hablar de esto. Sí, tú por la profesión, pero hubo gente también que se aisló pues por precaución, ¿no? La gente mayor fue terrible ver cómo tú hablas de tu madre, yo puedo hablar de la mía, que son personas mayores. Y ella, bueno, afortunadamente tenía una vecina de la edad de ella al lado y se hablaban de puerta a puerta en la escalera, era curioso. Pero mi madre, yo tardé en abrazar a mi madre, como supongo que como todos los que teníamos madre, la suerte de tener madre. ¿Cuántos meses estuvimos sin poderle dar un beso y abrazar a tu madre? Que yo al final, pero para ellos, porque ella era la que estaba y ya tardó muchísimo tiempo más ¿Qué en significó eso a nivel emocional para el post-pandemia, para el post-aislamiento? Pues yo creo que es una carencia del ser humano el acercamiento, porque a día de hoy, todavía cuando te encuentras con gente, que nosotros somos mucho de besarnos y abrazarnos, lo que tú dices de abrazarte en la sidrería, de besarnos, esa sensación de que todavía ese gesto que tenemos de a ver si el otro o la otra persona acepta o no acepta el acercamiento físico, todavía a día de hoy a mí me cuesta. El saber si puedo darle un beso, o acercarme o arrimarme, o un abrazo como el que te di a ti cuando llegué, que hacía muchos años que no nos veíamos. Es que, pues eso es una novedad en nuestras vidas, porque en otros países no, pero aquí... Pero bueno, esto ya es algo que afecta, si quieres, a lo social, ¿no? Sí, pero lo social y lo emocional va unido. Claro, en tu interior. Claro, en tu interior, Es lo que pues digo. eso que te genera angustia, te generan dudas, miedo. Antes hablabas del miedo, el miedo hay que apartarlo porque el miedo es útil cuando tiene un motivo, pero ahora mismo, que ya sabemos, bueno, afortunadamente tenemos el sistema inmunitario ya con las vacunas y está fuerte, te puede tocar o no te puede tocar, igual que te puede tocar una neumonía, una gripe o un ictus, por decir algo, ¿no? Pero que yo creo que ese miedo hay que tenerlo y hay que tener precauciones. Y Eso, más bien precaución que eso miedo, es, ¿no? no miedo. Porque el miedo uso de yo las creo que ya medidas. nadie lo tiene. A Claro. juzgar por lo que vemos por la calle ya nadie Pues tiene no, miedo. Y el Pero uso de las precaución, medidas sí. tipo barrera, como la mascarilla, pero es que si se usasen bien estaría bien, pero llega la gente lleva una mascarilla que la lleva una semana seguida. Ya. Entonces eso no vale para nada, en teoría, ¿no? Quiero decir que por eso te digo que está bien, pero bueno, yo creo que ahí entra un poco el drama de la desinformación. Luego, lo que sí se ve también en gente mayor y luego en gente, yo sí estoy viendo que hay en niños, adolescentes y no tan adolescentes, o sea, en gente joven, de 20 hacia abajo, que estuvieron mucho tiempo sin salir, sin ir al colegio. Hay muchos que les costó y que no pudieron capaces, no fueron capaces de volver a clase. Quizá fueron los que más lo notaron, Victoria. Pues no lo sé, pero quizás sí porque tú si tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar, no te queda más remedio. Pero hubo mucha chavalería que el hecho de volver a clase y volver a relacionarse y con las medidas que había y tal, les costó mucho. Aparte, Marta, que aquí somos, bueno, los españoles somos muy de salir a la calle, de alternar en bares, en restaurantes, y ese tiempo de aislamiento, ese tiempo largo de aislamiento, pues, ¿cómo nos dejó? Porque ellos hablan desde el punto de vista ya casi profesional, pero nosotros, tú y yo, que no estamos en esas Yo profesiones... puedo hablar del punto de vista mío personal. Cuando nos cerraron los 2 o 3 primeros días, a mí lo que me impactó muchísimo fue el silencio. O sea, estar en casa, el silencio. Y abrir la ventana y no ver nadie, ¿no? Pero ¿cómo lo afrontaste después Yo- ya? Cuando ya te dejaron, te abrieron No. la puerta, te quitaron la mascarilla y te dijeron yo te el puedo- mundo tuyo. Yo personalmente, y a lo mejor puedo ser una persona rara, o tal, yo los 2 o 3 primeros días tuve miedo, o sea, aquella sensación era de miedo. Luego os puedo decir que yo lo focalicé en la pintura, o sea, para mí fue como una especie de recuperación del tiempo que yo no tenía por mi trabajo. Entonces lo que hice fue pedir material que me lo Bueno, lo que mandaron pasa es que en online. esa época igual trabajaste menos, ¿no? No, Seguiste trabajando, cerré seguiste la tienda. trabajando igual. No, yo tuve que Claro. cerrar la tienda. Pero a mí me valió muchísimo la pintura. Y os puedo decir que a nivel personal, salvo que mi hijo estuvo en el UCA y eso fue terrible, hasta que salió, pero a nivel personal yo estar en casa
no me supuso Bueno, el ningún UCA, trauma para los que no lo personalmente. sepan, que no son de aquí, es el Personalmente. Hospital Central, ¿no? Lo pude canalizar hacia eso y me valió muchísimo, incluso disfrutaba, entre comillas, de tener ese tiempo, ¿no? Bueno, pero eso fue durante la pandemia. Después, Yo, comparando esa Hombre. época con la de ahora y con la anterior, ¿algo O sea, cambió en tu vida? yo creo que valoré más determinadas cosas que antes me parecían normales, ahora las valoro muchísimo más. Valoro mucho más el contacto con las personas, o sea, quiero decirte, creo que es muy importante la comunicación con la gente, el abrazo, ¿Creéis que esta actitud de valorar que apunta por lo Marta menos- se dio en muchos sitios? ¿O en más yo gente? personalmente es como lo he vivido, ¿eh? O sea, Yo quedé, Vosotros que tratáis con mucha gente. yo de quedé vuestra profesión. bastante quemado por género humano, ¿no? Que eso sí que me lo dejó de herencia estos años de pandemia. A ver, Muy por eso te estoy diciendo que yo Desconfiado valoré por más. género Pero humano, desconfiado, ¿por qué? en momentos de crisis sacamos lo mejor y lo peor, y lo peor. Iker, sí, es la verdad. sí, sí. Hay que pensar también que hablasteis antes de que salían a aplaudir al personal sanitario. Yo no conozco a Hay ningún que tener en sanitario cuenta- a las 8 que le haya servido eso. No conozco No, a ninguno pero de todos sí que los hubo miles con los casos que hablo. de sanitarios que los vecinos pues los repudiaban, no Sí. los querían porque tenían miedo que les Exacto, sí, contagiasen sí, sí. el COVID y hubo como una estigmatización Sí, sí, del sí. personal sanitario. O Sí, sea, era sí. muy bonito salir, aplaudo y tal, Sí, pero a la hora de pero la no lo verdad, querías al lado. efectivamente, porque claro, como estábamos en contacto, estábamos jugándonos la vida realmente Sí. pues por ayudar a los demás, Porque fue terrible. podíamos, y eso hay que recordarlo, y eso es lo malo que sacó. También hay que pensar que habláis también de las personas, que los jóvenes y los adolescentes, que quizá fueron los que más lo sintieron. Personalmente creo que no, porque realmente la forma que tienen ahora de interactuar los jóvenes y los adolescentes son muy individualistas, no es como nuestra época que salíamos, jugábamos en la calle, éramos como mucho más grupales. Los jóvenes ahora realmente lo que se conectan a través de las redes sociales, tienen la capacidad de comunicarse virtualmente, cosa que nosotros antes no teníamos. A mí me preocupó y me daba mucha pena de las personas mayores, sobre todo de las institucionalizadas, porque tiene que ser terrible estar metida en una residencia de ancianos y ver cómo el compañero que tienes al lado se muere. Vamos a escuchar a Carmen Gil, y que como siempre nos expone aquí pues, su reflexión sobre el tema que tratemos en el día. Y hoy es precisamente qué pasó después de la pandemia, cómo afectó esto a las personas. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y os mando un cariñoso saludo. Hoy estamos hablando sobre la pandemia y si nos ha hecho ver la vida de otra forma. Yo creo que indudablemente sí. Y también creo que existen pocas dudas de la ineficacia de los gobiernos y de los países, que son los que deberían protegernos y parece que no ha sido así. Se escudan en que esto es como una especie de tsunami que cayó sin previo aviso y que no se ha podido hacer mejor. Pero yo creo que la mayoría de las personas pensamos que se podría haber hecho mucho mejor. En España, más de 45.000 personas perdieron la vida durante la primera ola. Si hablamos de los mayores, entre 70 y 79 años, supuso un 20%. Y con más de 80 años fue un 31%. Una cifra totalmente escandalosa y que pone de manifiesto la soledad en la que viven las personas mayores. Y no me refiero solo porque vivas en una residencia o vivas sola, que puedes estar muy bien atendido, sino porque, como dato curioso, unos amigos bomberos me contaban que durante la jornada laboral que tenían en Madrid se dedicaban a sacar cadáveres durante todas esas horas de sus domicilios, con lo cual es algo totalmente escandaloso. También hay otra cuestión que debemos reflexionar, es la soledad con la que han muerto todas estas personas. O sea, nadie ha podido darles una mano, un abrazo y han muerto en absoluta soledad. No podías ir a los hospitales y tu vida no valía nada frente a la persona que tenía 20, 30, 40 años. Y
Esto yo creo que no lo debemos aceptar tan alegremente, por decirlo de alguna forma, porque todas las vidas son importantes y el aceptar en una sociedad, bueno, pues es que ya tenía 80 años, ya le tocaba morirse, pues no es así, probablemente no le tocaría morirse. Y además que nos puede pasar a cualquiera, si hoy tenemos 40, 50, 60, 70 y viene una persona que tiene 25, pues nuestra vida ya tampoco vale nada, con lo cual yo creo que esto debe hacernos reflexionar, seguir indagando sobre este tema, las personas que han perdido a un familiar en esta circunstancia, que tampoco se conformen y bueno, que se siga investigando todo este asunto. Bueno, tantos, no quiero poneros tristes y os envío un fuerte abrazo. Muy pronto conectaremos. Hasta pronto. Bueno, lo califica Carmen de escandaloso lo que ocurrió. A mí me parece más bien, aparte de escandaloso, que no lo sé, terrible. Y habla también ella de la ineficacia de los gobiernos. Es un punto del análisis de Carmen. ¿Estáis de acuerdo? Ineficacia de los gobiernos. Y yo también creo que eso nos ha llevado a unas determinadas medidas que con la justificación de la pandemia estamos un poquito más, yo no sé poner la palabra adecuada, quizá controlados, quizá dirigidos, quizá. Y entonces ahora con la excusa del COVID valen cosas que antes no valían. Bueno, de todas maneras, hubo ayudas del gobierno, 14.000 millones de euros por un decreto de... Sí, pero que fueron insuficientes. Bueno, para ayudar a las empresas, a los pymes y a los autónomos. Y a los autónomos, que sobrevivimos. 14.000 millones de euros. Sí, pero, Afortunadamente, muy poca gente lo dice. Sobrevivimos gracias a eso. Yo y muchos miembros de mi familia sobrevivimos gracias a eso, porque era la fuente de ingresos que tuvieron durante los ERTEs famosos. Los ERTEs. Durante, bueno, yo tengo los familiares, ERTEs, claro, yo tengo familiares que trabajaban en centros comerciales, que estuvieron cerrados muchísimo tiempo. Y la fuente de ingresos fue las ayudas del gobierno. Lo que no se comenta era lo mal que funcionaba la tramitación de los ERTE. Pero eso sí, mira, y esa es una de las cosas, por ejemplo, que no es emocional, pero sí es real cada día, que siguen funcionando ahora mismo. Hay muchas cosas que tienes que pedir cita por teléfono, que eso ha quedado, que está muy bien si fuese solo, o sea, si fuese una alternativa. Pero, por ejemplo, una cosa de la pandemia que a mí me vino muy bien, como profesional que soy, es que yo ahora, por ejemplo, cosa que nunca me había planteado, puedo hacer sesiones online. Yo tengo clientes que se van de viaje y quieren que los siga atendiendo yo, que se van a vivir fuera, y lo hacemos vía telemática. Eso yo antes, para mí era impensable. Qué cosa, ¿no? Eso es bueno. Pero que eso es que sea una alternativa, que no sea lo que una quede. imposición, claro, que es lo que está sucediendo, se están aprovechando de ello. Es Tienes una cita con la antes. Seguridad Social y tienes que esperar 1 mes y medio para que si luego vas allí no hay nadie, nunca. Con la seguridad social, con las instituciones públicas, con los bancos, con todo. Eso es lo que acabo de decir yo antes. Yo es que se creo que hay aprovechan otro de- trasfondo aprovechan. mayor, que yo creo que se utilizó también el tema del COVID como excusa también para introducirnos, a ver, dicen que estamos asistiendo a un cambio de tiempo, de la misma manera que se pasó de la sociedad agrícola a la industrial, ahora mismo estamos pasando a la sociedad de las nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? Que nos metieron de plano ya en esa sociedad de nuevas tecnologías, porque te obligan a todas las personas que incluso no sepan, hay gente que no sabe leer ni escribir, Y a la gente mayor, es lamentable. La brecha famosa. que tienes, y Sí. le obligan a utilizar las nuevas tecnologías cuando, claro, es muy Es lo que os difícil, estaba complicado, diciendo y antes, si no eso es lo utilizas horrible. las nuevas tecnologías, entonces quedas fuera del Ya sistema. no es que, y esto también es tema para otro debate, pero bueno, ya que salió, como es bastante importante el tema este de la gente mayor y las nuevas tecnologías, que además se les obliga para gestiones en bancos, para pedir citas en administraciones públicas, para todo. Pero aparte de ya, oye, pues dar, no sé, Facilidades, programar facilidades, cursos facilidades. gratuitos para enseñar a estas personas, subvencionarles móviles y ordenadores, porque esta gente mayor viven con una jubilación y no les da la mayoría de las veces Pero para hay gente comprar los que aparatos. sobra, que Pero está sin embargo, medio ciega, esto a que mí me hace lo toca que mucho el alma, están subvencionando teléfonos a los diputados y a los senadores.
Ah, bueno, eso y la- mientras- claro, pero bueno, esto decía yo que era otro tema aparte, lo Y que en las pasa que a veces me organizaciones pasa... de vecinos y en estos me centros pasa lo que sociales y alguna- culturales dan cursos para esta gente, pero da igual, aunque den cursos. ¿Dónde los dan? A lo mejor hay asociaciones de vecinos o centros culturales y tal que dan cursos para gente mayor para ayudarles Sí, a pero a gestionar veces esto. esos el centros problema- no los tienen cerca. No, pero que el problema no es ese, el problema es que aunque den cursos hay gente que por mucho curso que vaya, Pero es que ya no es eso, No es tiene que por qué la aprender. administración cada vez funciona peor. O sea, que desde que empezó el tema del COVID es que la administración ha ido para atrás y lo utilizan Bueno. como disculpa. Primero era porque, claro, no había medios, no te podían atender presencialmente, pero es que supuestamente ahora tienen todos los medios del mundo y siguen atendiéndote exactamente igual que de mal. Y es que no te atienden, o sea, porque yo he llamado o sea, por ejemplo, para hablar con la Tesorería General de la Seguridad Social, no tienes manera de conseguir cita presencial. Tiene que ser todo por vía telefónica y tienes que esperar que te llamen ellos. O sea, es que a mí esto me parece de Bueno, pues nosotros, para que Miguel Don Gil no espere que le llamemos, vamos a darle paso a ver qué nos dice él de esto de la pandemia, porque es un doctor en historia y siempre nos cuenta cosas muy interesantes. En esta ocasión reflexionamos sobre cómo impactó en nuestras vidas la pandemia del COVID-19 y yo, más que quedarnos con lo negativo, quisiera centrarme como aporte en ver qué cosas positivas trajo. La pandemia hizo que valorásemos más la comunicación con nuestros allegados, familiares, amigos. Por un lado, por la sensación de incomunicación, pero no solo por esa sensación de soledad y la necesidad de comunicarse más con el otro, sino también el preocuparse por saber si esas personas que uno conoce, que uno aprecia, estaban bien de salud o no. Algunos de nuestros familiares fallecieron, otros se enfermaron y se recuperaron. Nos hemos hecho también, en segundo lugar, más empáticos con el dolor y con la enfermedad del otro. En tercer lugar, nos hicimos conscientes de que la vida es limitada y que la muerte está presente, aunque la sociedad del siglo XXI intenta mirar para otro lado con respecto al fenómeno de la muerte. También, en cuarto lugar, nos hizo entender la pandemia cómo tenemos la capacidad para entretenernos, informarnos, educarnos con poco, con los medios que tenemos a nuestro alcance, con la información que hay en Internet, con los libros que tenemos en nuestra casa, con los enseres que tenemos. Hicimos vidas creativas en el interior de nuestros hogares y no nos hicieron falta tantas y tantas distracciones que tenemos en el día a día, en el corre y corre, en el entra y sale de casa, y nos dimos cuenta que con poco se puede vivir. Esto es mi reflexión en el día de hoy y, como siempre, os devuelvo la conexión. Gracias, Miguel. Unas cuantas realidades, apuntó Miguel, pues lo de la creatividad dentro de la casa, solidaridad, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que a mí sí que me da un poco de pena, y es que qué lástima, qué tremendo tener que pasar una pandemia para darte cuenta o para valorar las relaciones personales, ¿no? Pero somos humanos, ¿eh? Pero bueno, como él habló de más cosas, yo prefiero que vosotros... yo apuntaría el tema de la muerte, porque no tenemos cultura ni educación sobre la muerte. Huimos de esa cultura. Yo creo que esta pandemia a mucha gente la hizo reflexionar, como él dice, estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que hay que empezar porque hubo que explicar a niños, a jóvenes, el tema de la muerte, quizá por la cultura religiosa que tenemos, etcétera, es un tema que no se toca en las familias y que cuesta mucho hablar de ello. Yo creo que es muy importante. ¿Por el tema religioso o por miedo? No, es por religioso. Es por el tema religioso. Nuestra cultura religiosa, Judeo-cristianos, así. Es una especie de tabú. O sea, exacto. realmente lo vivimos No, como porque un tabú. vamos a vivir eternamente. Nos quieren hacer creer. Y De eso hecho, es a los una niños realidad. no los llevamos a los sanatorios, los mantenemos como un poquito al margen. Y luego les damos información falsa. Porque a un niño pequeño tú le dices, mamá, papá se fueron al cielo, por ejemplo, y te preguntan que yo estoy mirando al cielo a ver si... Es decir, les vendemos mensajes que... Son contradictorios, además. Entonces yo creo que esta pandemia, como hubo nos hablaban de muertes todos los días, a todas horas, estaban continuamente hablando de muerte. Entonces se puso la muerte encima de la mesa. Y yo creo que eso... Sí, Carmen dio el dato antes de los muertos, sí, pero... Claro, acordaros, que salían todas las semanas, podían ser falseados como bien decías tú o no, pero nos ponían la muerte encima de la mesa en casa. Y yo creo que eso está bien, es un tema que hay que hablar de él
Y bueno, porque es algo que forma parte de la vida. Pero tienes que pensar que nuestra cultura, que es la judeocristiana, llevamos muchos siglos, son que siglos de cambiar tradición. eso nos va a costar. Sí. Va a ser Y hay que complicado. tomar una conciencia diferente, y hay que tener unas referencias diferentes. Y es muy complicado. Sí, muy lo es. complicado. Lo es, Pero lo que más me llamó la atención de lo que comentó y con lo que me he quedado es que aprendimos a vivir con poco. Es verdad que nos perdemos Es verdad. pues tratando de acaparar cosas materiales, perdemos el tiempo que teníamos Es que lo que dedicar os dije a las antes, relaciones claro, interpersonales precisamente para conseguir bienes materiales que luego al final nos satisfacen. Y lo que aprendimos es que no nos valen de nada los bienes materiales. O sea, realmente en la situación de confinamiento que tuvimos, al final lo que nos quedó, los que tuvimos la suerte, yo tuve la gran suerte de estar confinada con mis hijas y para mí fue algo positivo porque nunca había tenido tiempo realmente. Y yo me acuerdo de llegar de trabajar y dedicarme a jugar al Trivial con mis hijas, a hacer la cena juntas, y normalmente eso no lo hacíamos, es una de las cosas que he hecho en falta. Y entonces con lo que me quedo es que no necesitamos tanto material para vivir y sí que necesitamos las relaciones interpersonales. Eso Que es lo si que no, yo tanta creo. mujer no te dejamos hablar. No puedo hacer chistes de esos, que ahora vamos para la cárcel. Y yo recuerdo una de las personas con más dinero, estuvo ingresada allí en el hospital. No podían ir por el COVID, no podían ir a lo privado y iban a lo público, ¿no? No tenían otro sitio donde ir. Y me acuerdo que estaba realmente fastidiado, de hecho terminó falleciendo y me decía, con todo el dinero que tengo y no me sirve para nada. Lo material. Sí, sí. Pero él se da A cuenta lo que que se gastó, refería Belén. felizmente para él, un montón de esfuerzo en patrimonio, y en esos momentos decía, no me sirve para nada. Pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que vamos a ir todos al mismo sitio No, y que pero no nos tú- vamos a llevar nada. Pero Entonces ese tomas señor conciencia. era un poco ingenuo, yo creo, ¿no? No, todos somos muy ingenuos. Hay que- Todos vivimos como si fuéramos a vivir 1000 años, ¿no? Eternos, sí, De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que la pandemia sí que, digamos, afectó a todo el mundo a nivel global, pero que fue clasista a nivel, porque no afectó de la misma manera a todas las clases sociales, porque no es lo mismo pues el que tiene una casita, que tenía su jardín, que podía salir fuera, que el que tenía que estar viviendo en un piso pequeñito, que no tenía medios materiales. Digamos que fue socialmente desigualitaria y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues aquí opinan así, seguirán opinando después, pero ahora vamos a ver por qué Mariam siempre sale y pregunta a otras personas que no pueden estar aquí con nosotros. Luego ella, pues con todo eso que le cuenta, hace un resumen, hace una especie de encuesta, la resume y luego nos la cuenta a nosotros. Así que vamos a escucharla. Mariam. Hola tantos, hola Merche. Hemos salido a preguntar cómo nos ha afectado la pandemia, que aunque no hayamos acabado y seguimos ahí, ya claro, no tenemos restricciones. Hay dos grupos bastante diferenciados, los que estuvieron en primera línea, sanitarios, policías, bomberos, gente de protección civil. Ellos sí que les afectó de una manera como muy profunda, quizá por el hecho de ver la muerte tan cerca, de ver, bueno, pues todo lo que sabemos que pasó, gente de residencias, hospitales. Ellos sí que nos cuentan que tienen unos cambios significativos en su vida. Luego tenemos al segundo grupo, a los que no estuvimos en esa primera línea, que bueno, muchos utilizaron ese tiempo para hacer cursos, aprender cocina, nos sirvió de relax, también de nerviosismo, a todos nos afectó de una forma u otra. Y luego hay una diferencia importante entre España y otros países, sobre todo quizás sea esa protección que tuvimos con aquellos ERTEs que no nos afectó quizá tanto al plano económico, mientras otros países sufrían todo lo que estábamos sufriendo y además ese paro económico, esos despidos, esa situación que siempre nos dificulta y lógicamente nos hace la vida mucho más compleja, con lo cual no tiene nada que ver tener las espaldas cubiertas que no. Luego hay un tercer grupo, por decirlo de alguna manera, que es China. China sigue confinada, China sigue teniendo zonas confinadas. Bien, no sabemos si esa política de COVID-0
es acertada por parte de China o los acertados somos nosotros. El tiempo nos dará o quitará razones, pero lo cierto es que la pandemia nos afectó a todos, a muchos niveles, y hay muchas personas que no han superado la pandemia. Un saludo, amigos. Bueno, algunas de las cosas que sacó conclusión de esa encuesta, María, pues ya las habíamos apuntado aquí, ¿no? Estaba de acuerdo, bueno, en cantidad de cosas que vosotros ya habíais hablado. Pero si alguna conclusión nos queda muy clara es lo de las relaciones, aprendimos a valorar más las relaciones sociales, pudimos compartir con la familia, como dice Belén. Hubo ayudas, también decía María, que defendía antes Victoria, esas ayudas que, bueno, pues Marta no estaba muy de acuerdo, pero con Victoria, tal vez porque a ti no te alcanzaron, pero bueno. No, yo no fui a leerte. No fui a verte, no. La pandemia al final nos dejó, después de toda la tragedia que hubo, a nivel personal, alguna cosa buena nos dejó, ¿no? Pero también hay cosas malas, como depresiones, se habla de depresiones. Sí, con mucho. Y se habla de crisis de ansiedad, pero puede deberse a eso. Te encierran en casa 2 años y no lo soportas hasta el extremo de luego. La psicóloga seguro que tendrá más argumentos de peso, claro, pero es lo que te pregunto, que tanto hay nos afecta. Hay personas que cuando están pasando un drama lo van soltando. Yo, por ejemplo, soy de otra. Seguro que la psicóloga sabe que puedes aguantar 2 años, que rompes luego cuando estás... Pero todo el mundo no pasó por un drama, porque sí, a los que se les murieron familiares, los demás, afortunadamente, pues estuvimos simplemente encerrados, vamos a llamarlo así. Pues y tanto nos afecta no poder salir de casa en un tiempo. Y ahora se nos borró, pero sí, hubo mucha soledad. También hubo mucha solidaridad, porque yo era de las que... Yo estoy de acuerdo con vosotros con lo del que a los sanitarios no sé si les llegaba o no les llegaba, ¿no? Hubo veces que fueron a aplaudir allí a las puertas de los hospitales, tal. No, pero sí sirvió a la gente. Hubo gente que... ese momento de 8 de la tarde en el cual tú asomabas al balcón, porque había gente encerrada sola en casa, que el único momento que interaccionaba con los demás así eran los balcones, o sea, las ventanas. Y estabas esperando a que apareciese la música de los vecinos para salir y asomar y ver cosas. Pero fíjate, Victoria, según lo que se lee de estudios y tal, no es precisamente esa gente la que más depresiones y más problemas tiene ahora a nivel... La resistencia humana lo que hace es que tú tienes un mecanismo de defensa, todas las personas tenemos un mecanismo de defensa, que lo que hace es que tú mientras estás pasando por la situación, tu mecanismo de defensa hace que sobrevivas y sales, y es lo que hace que, por ejemplo, el estrés, que ante una situación de terror o de tal, reaccionas, si sabes reaccionar, y puedes sobrevivir gracias a esa reacción si no te bloqueas, ¿vale? Esto, como fue una cosa paulatina y gradual, que como muy bien decía yo antes, yo creo que, como muy bien hicieron, como decía yo antes, como muy bien hicieron, nos fueron dando las pildoritas para que no pensásemos el 14 de marzo que íbamos a estar hasta junio encerrados, porque si nos dicen eso, la gente se tira por las ventanas, ¿eh? De verdad, alguna persona lo hubiera hecho, porque no te lo podías imaginar que ibas a ser capaz de sobrevivir a ello. Pues lo hicimos. ¿Qué pasa? Que cuando sales de eso, tienes la alegría de volver a la vida normal, y eso te hace tirar otra temporada más. Quizá eso, porque... Y cuando ya empiezas a tener vida normal, que está empezando a ser este año, hasta este verano... Pero quizá fuera por la obligatoriedad, ¿no? Que no nos gusta que nos obliguen, porque mira, yo por ejemplo, yo no lo noté tanto, porque soy una persona que no salgo demasiado, no me gusta salir mucho. Entonces, seguramente que no nos afectó a todos igual. No, por supuesto. Depende del tipo de vida que te guste y que pero es a lo que vamos, a esa gente que sí le afecta es ahora, o sea, se empezó a normalizar, daros cuenta que cuando empezamos a salir con normalidad fue a principios de este verano, prácticamente. Calculo yo, y empezó a haber fiestas, podías entrar en los sitios sin mascarillas, tal. Más o menos este verano. Por poner una fecha, vamos, que igual fue unos meses antes, tal, más o menos. Ahora es cuando se puede empezar a notar, porque ahora ya nos relajamos, nuestro cuerpo ya se relajó y vas a pagar la factura de todo lo que viviste durante ese tiempo.
Unas personas más que otras, evidentemente, quien estuvo en primera línea de fuego, gente sanitaria, o por ejemplo, no nos olvidemos de las personas empleadas en los supermercados. Los supermercados, fuerzas de seguridad de Eso Estado, no, bomberos, pero nos claro, olvidamos mucha mucho gente. de los supermercados. Y la gente de los supermercados, yo cuando iba, que Sí, veía, sí, también es que verdad, te ¿eh? conocían, te contaban cada cosa que Y veían. repartidores que te venían a traer las cosas a casa, también. Sí, bueno, yo estuve repartiendo Para que no alimentos quedaras en la inanición. y era tremendo. Era tremendo. Yo estuve con esto de el banco de alimentos y era tremendo porque llegabas a las casas y cuando llegabas con esa comida era curioso porque te querían abrazar y no podían porque les estabas llevando y era tremendo ver cómo gente que aparentemente parecían como cualquiera de nosotros no tenían para comer. Ya, qué pena. Bueno, voy a darle ahora la palabra a Marta, que habló menos que los demás, porque luego vamos a pasar al doctor Óscar, que, bueno, pues como médico experto y sabios, un poco sabios, pues seguro que también nos va a decir cosas interesantes. Pero bueno, Marta, expláyate un poquitín, no mucho, pero algo, porque No, hoy hablaste poco, no es habitual, pero hablar de Ya. ti, pero hablaste poco. Yo os lo comenté antes, ¿no? O sea, también depende mucho de la personalidad de la gente, de cada uno, de cómo enfoques tú los problemas. O sea, yo creo que hay muchos factores que pueden ayudar o no. Yo, en mi caso, yo cuento mi experiencia y lo que me rodea. Yo tuve mucho contacto con mis hijos, que estaban fuera. Canalicé todo lo que era yo lo viví sola en mi casa, toda esa soledad, esa falta de ruido, yo lo canalicé hacia la creatividad, tuve esa suerte, la verdad reconozco que he tenido suerte. Pues muy bien. A mí no siento que me haya afectado emocionalmente. Sí, no, a mí. yo a mí tampoco. Sí me afectó personalmente. en el tema económico mi empresa, bueno, pero eso todo se supera, ¿no? Pero psicológicamente, sinceramente, no creo que me haya afectado. Pues eso es muy importante, Marta. Y también hay que dar un grado Sí. de positividad, ¿no? O sea, que no quiero decir que no haya sido trágico, que no haya sido malo, pero mi experiencia personal, quitando, ya os dije, cosas puntuales de que mi hijo estuvo muy Sí, fastidiado bueno, de la UCA y tal, ya lo ¿sabes? comentaste antes. Pero yo, aquellos 3 meses, para mí fueron una especie de introspección, fueron una especie de tener tiempo, tener la sensación de dominar el tiempo, de tener tiempo, y no sé, no lo viví mal. Bueno, pues sinceramente. nada, como decíamos, Soy el a contrapunto. unos nos afectó de una manera y a otros de otra. Y ahora pues, quiero escuchar lo que nos quiere decir acerca de este tema de hoy el doctor Óscar López. Adelante, Óscar, todo tuyo el tiempo. Me preguntáis que qué pasó con el COVID. Bueno, voy a ser muy breve, porque tengo horas para hablar de ello. ¿En qué nos ha cambiado? ¿Sirvieron las vacunas de algo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, y os estaréis dando cuenta, que el COVID, o la COVID, o el virus, el coronavirus, que ahora está con el omega, y hablando del omega para un lado y para otro, es menos agresivo, produce menos enfermedad. Y las enfermedades son más leves. Y ya casi no se hacen test de COVID, pues será un COVID. Porque el COVID, el coronavirus, lleva entre nosotros millones de años, mucho antes de que existieran los dinosaurios. Entonces, pasaron millones y millones de años y ahora hubo un cambio. Ahí hay algo muy oscuro que no se sabrá nunca. El por qué se volvió tan agresivo un germen que solo produce un catarro. Y ahora se está volviendo así, se está haciendo así. O sea, una partícula tan pequeñita, que es tan pequeñita, tan diminutiva, una partícula de ADN tan pequeña, que tuvo, por su instinto de supervivencia, la capacidad de darse cuenta que si entraba en un huésped, el huésped moría, por tanto ellos morían también, y toda su descendencia ya no había. Entonces ahora se está haciendo más débil. ¿Para qué? Para que nos quitemos las mascarillas y el virus pueda pasar de unos a otros, como pasó siempre, desde que la humanidad, o desde que el hombre puede escribir y comunicarnos unos con otros, ya es
el virus que fue de toda la vida, es virus. Va a ser así. Y aquí se va a quedar, no se va a marchar. Bueno, pues muy bien, Óscar. Muchas gracias. Seguiremos contigo, ¿eh? ¿Decís algo? ¿Tenéis algo que decir a lo que dijo Óscar? Cortito, porque vamos a conectar otra vez. Hombre, yo lo de las vacunas, yo creo que las vacunas salvan millones de vidas. Eso. No, el problema es que, como él dice, el virus sigue aquí. De hecho, este mes de octubre van a vacunar ya de la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID. Y es más, el protocolo que tienen previsto es, ponemos la vacuna cuando han pasado 5 meses desde que tuviste la enfermedad. Entonces, vamos a ver, quiere decir que esa inmunidad tan general que supuestamente tenemos es ficticia, entre comillas, porque si no nos estarían vacunando cada poco. Y vamos a seguir poniendo la vacuna del COVID como ponemos la vacuna de la gripe, que de hecho ahora las van a poner juntas. Entonces, claro que está aquí el virus, seguimos con él y seguiremos. Está el virus. Eso no lo dudo, pero lo que digo, lo de que él decía que no sabía si las vacunas, yo estoy convencida de que sí. Otra cosa es que yo me vacune de la siguiente, que tengo mis Sí, dudas. claro. Porque la tercera Pero, me puse muy mala. Entonces, oye, bueno, de hecho, una vez vacunada toda la población, parece que la cosa fue bajando, ¿no? Algo habrá. Bueno, y hay una y nos cosa hizo que... fuertes, ¿no? Es lo que nos hace que ahora podamos con el virus. Y es que además el virus, es longevo, Fíjate los años, suman muchísimos más años el virus que todos los tantos que nos reunimos aquí. Aquí, hoy y los que queden. Los que queden. Doctor Óscar, ¿secuelas físicas? ¿Alguna? Porque se habla de secuelas físicas y psicológicas. ¿Nos puede decir cómo está esto después ya de lo grueso de la pandemia? El problema de la pandemia es que junto con el cuadro que llevó a tantas personas al fallecimiento, contagios en médicos, en personal sanitario, al cual no se le hizo mucho caso, ver cómo la gente se aprovecha de las situaciones, cómo se cobran mascarillas que no se venden, se desaparecen vacunas, pero es que una cosa que se llama para-COVID, enfermedades que no tenían nada que ver con el COVID, enfermedades que se desarrollaron en personas, unas que tuvieron algún familiar y pasaron a un cuadro que se llama duelo prolongado, y están apareciendo muchas depresiones, muchos cuadros psicosomáticos que dependen de la situación de la mente, y que el cuadro está ahí y es muy difícil de quitar, dura más de 3 meses. Enfermedades que estaban por desarrollar, se desarrollaron sin falta de que entrara el COVID en el organismo. Eso no se lo esperaba nadie. Aparecieron muchas enfermedades que no tenían nada que ver con la infección. Esto nos va a dar para mucho tiempo de estudio. Y estudiaremos mucho tiempo estas cosas y se están haciendo estudios enormes. Bueno, chicos, pues parece que sí, que secuelas muchas. Hay una cosa que dijo al principio y es aquello de las mascarillas, ¿no? El río revuelto parece ser que ganancia de pescadores, aunque vaya en ello la salud, incluso la muerte de los ciudadanos. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, ¿alguna cosilla que dijo que queráis comentar? Hombre, que el virus... ¿Hay que ríe? ¿Hay que sonríe? No, sonríe. No, así. Como un emoticono de esos. Igual que un emoticono. Pero no sé interpretarlo, esa sonrisa. No la sé interpretar. Yo tengo ahora que convivir con el vecino que no quería montar conmigo el ascensor, porque venía de trabajar de la UCI. Yo hay muchas cosas que tengo el día a día todavía, ¿no? Que superarlo. ¿Es tu secuela esa? Secuelas tengo un montón. Yo rompí mi pareja casualmente durante la pandemia. Casualmente. Sí, eso creo que pasó bastante, ¿no? Parejas, claro, 24 horas es mucho 24 horas aguantándote, No, yo al contrario, no la veía en un montón de meses. Pues al contrario. Al revés. No, yo trabajar, dormir, trabajar, 1 año y medio estuve así. Madre como un robot, ¿no? Sin hablar con nadie, sin ver a nadie, mintiendo a la gente que me quería decir, está bien, lo llevo bien.
Claro que quedan secuelas. Claro, es tremendo, ¿no? Se provocó mucho autoaislamiento por el propio profesional y hubo muchos problemas pues de pareja precisamente o se agudizaron, pero bueno, el tema ese de las separaciones de las 24 horas no solamente es por el tema del COVID, que cuando se van de vacaciones juntos se disparan los divorcios, porque se dan cuenta que no se aguantan. Hubo gente que fueron 3 meses conviviendo, sin marcharse de casa en ningún momento. O gente que estuvimos 6 meses sin ver a nadie. Eso quiero decir, las convivencias y las separaciones. Eso sí. es, sí. Claro, el cambio de vida tan radical que supuso para familias enteras que nunca habían estado todos los miembros, todas las personas de la familia juntas a la vez y tantas horas y tantas semanas seguidas. Eso esperemos que no se repita, porque solo se va a repetir por una pandemia. Pero fue positivo, porque claro, eso lo que te sirvió fue de baremo para mirar el nivel, o sea, cómo eran las relaciones familiares realmente. Porque, claro, la calidad de la convivencia. Efectivamente, porque cuando la calidad de la convivencia era buena, yo por ejemplo en mi caso, yo siempre le tendré como un momento positivo, porque realmente disfrutamos, pero hubo gente que... Imagínate con niños pequeños, con bebés. Bueno, vamos a apuntar algo cada uno porque hay que terminar, ¿eh? Si, yo ya sé que haríamos 5 seguidos, 5 tertulias o 6 o 7, pero bueno, vamos a ir repartiéndolas entre diferentes días, ¿no? ¿Nos parece? Sí. Pues eso. Entonces, a ver, perdona Belén, ¿eh? Es que vamos a tener que terminar ya. Decir algo cada uno si queréis, pero que no nos alarguéis mucho. Yo siempre intento buscar la parte positiva que también tiene. Lo intento buscar, ¿no? Y como bueno, aquí ya dijimos alguna parte todo positiva. Eso, yo siempre me quedo de todo eso con lo positivo. Pues lo positivo, Victoria. Lo intento por lo menos. Pues yo creo que aquí estamos, que sobrevivimos a una pandemia, que se dice... Eso ya es muchísimo. Suficiente para mí. Suficiente. Y seguimos aquí cumpliendo años. Peleando y haciendo lo que hablamos, ¿no? Sacando recursos para sobrevivir a situaciones críticas de gente que estuvisteis en primera línea o los que estuvimos en la segunda, en la tercera, en la cuarta, pero aquí estamos sobreviviendo y eso... Hay algo que saqué yo también de bueno de lo que nos acaba de decir Óscar, y es que continúan los estudios. Claro. Continúan los estudios y bueno, pues mantengamos la esperanza y riamos, seamos felices. Y lo que digo, riamos, y si ustedes quieren reír, pero a carcajada, pero esas carcajadas que nos hacen llegar al desmayo, están haciendo en Madrid una obra de teatro, en el Teatro Muñoz Seca, que se titula Primera Cita, con unos actores que nos van a mandar un saludo a estos taitantos que nos reunimos aquí y a ustedes. Y son Elena Lombao, Pedro Llamas y Cristina Acosta. ¿Hola? Hola taitantos, ¿qué tal? Yo soy Pedro Llamas. Yo Cristina Acosta. Yo Elena Lombao. Bueno, estamos aquí a puntito de empezar nuestra función en el Muñoz Seca de Primera Cita. Primera Cita al Teatro Muñoz Seca, y queríamos mandaros un saludo. ¡Un saludo enorme! Un saludo enorme y bajito porque el público ya que está el público ahí, nos encantáis. Sí, venid cuando queráis, que aquí estamos, ¿eh? Primera Cita. Y venga, por esa temporada. Que no la última. No, que haya más.